en el momento en el que se estaba confeccionando los pliegos, pues nos damos cuenta que la empresa en ese momento adjudicataria tiene una nave en la cual pues está pagando un alquiler todos los meses y bueno, pues pensamos que sería bueno para la ciudad que si esa empresa está pagando alrededor de 1.500, 2.000 euros todos los meses por el alquiler de esa nave, pues 1.500 euros durante 12 meses serían 18.000 euros al año. 18.000 euros al año por los 10 años de la concesión, estamos hablando de 180.000 euros. La idea es que ese dinero que la empresa está pagando a ese propietario de la nave, pues en vez de pagarlo, pues el ayuntamiento que le dé un terreno para que construyan esa nave, esa inversión la destinen a la construcción de esa nave y cuando finalicen los 10 años de la concesión, ese terreno y esa nave y esas instalaciones que conllevan toda la obra que va a hacer la empresa adjudicataria revierta al ayuntamiento, sea patrimonio del ayuntamiento. Insisto, no se regala el terreno a la empresa, lo que se hace es que se le cede la parcela, una parcela municipal en el polígono industrial del Rubial, para que la empresa, según hizo en su oferta, construya unas instalaciones, una nave y unas instalaciones, y al cabo de los 10 años, cuando finalice el contrato, esas instalaciones, incluido con la parcela municipal, lógicamente, se queden como patrimonio del ayuntamiento. Sí que es cierto que hay un informe del técnico de Administración General en el que decía que esa parcela, por la clasificación que tenía de suelo, no se podía ceder gratuitamente. Entonces había que hacer una cesión onerosa. Según la ley dice que las cesiones onerosas tienen que pagar entre un 6 y un 6% del valor de la nave. O sea, la cesión onerosa nos dice que para cederla de esta forma la empresa tendrá que pagar entre un 6%, como mínimo un 6% del valor de la nave. Hay un informe técnico del arquitecto municipal y del aparejador del ayuntamiento en el que valoran esta parcela en torno a los 290 y tantos mil euros, casi 300.000 euros. Entonces el 6% de esa cantidad, estamos hablando de 18.000 euros, que va a pagar la empresa por la cesión onerosa de esta parcela. Pero insisto, es una parcela que van a pagar esa cantidad porque lo establece así la ley y por la clasificación de suelo que tiene esa parcela. Seguramente si hubiera sido otra parcela que no tuviera esa clasificación no se podría haber hecho como cesión o no hubiera hecho falta hacerlo como cesión onerosa, pero como ese suelo tiene esa clasificación, pues tiene que hacerse así. Está el informe del arquitecto, el informe de compatibilidad del arquitecto, el informe del aparejador de valoración y los informes jurídicos en el expediente. Beneficios, pues lo he dicho antes, los beneficios para el ayuntamiento es que dentro de 10 años, bueno, ahora incluso vamos a disfrutar ya de un ecoparque y de unas instalaciones que se revertirán al ayuntamiento cuando finalice el contrato de los 10 años. ¿En qué va a consistir esa nave? Pues es complicado. Yo en el pleno hablé un poco genéricamente de la construcción de la nave. La descripción viene en esta carpeta. Hablar de eso en el pleno era complicado y en una rueda de prensa también. Yo lo que intenté fue hablar un poco pues, de forma general, ¿no? Entonces pues sí que comentaba que la nave tendrá, a ver, lo tenía por aquí, la parcela tiene alrededor de 10.000 metros cuadrados, 1 hectárea, y la nave es una nave industrial de estructura de hormigón, con una superficie en planta de la nave de 1.000 metros cuadrados, aporticada, totalmente diáfana y sin pilares, con 150 metros de altillo para oficinas y gestión del servicio, con sus vestuarios, con los aseos que necesite para el personal de la contrata. Y
y bueno, y que aparte de esa nave, yo lo que valoré o lo que dije es que la construcción de la nave estaba en torno a los 800.000 euros. Ese era el importe del total de la construcción de la nave. Pero luego, unido a esa construcción, pues hay más instalaciones. Hay un ecoparque, hay un depósito de combustible, hay una máquina triturapodas, bueno, hay una serie de instalaciones que también revertirán al ayuntamiento cuando termine la concesión, y el importe total de todo, de todas las instalaciones y de la nave es de 1.150.377,50 euros, para ser exactos y para evitar que al final aquí se digan cosas que no son. El importe total de la construcción de la nave, del ecoparque, de las instalaciones, de todo el conjunto, de todas las instalaciones es de 1.150.377,50 euros. De ahí el ayuntamiento tiene la potestad de decidir si algunas instalaciones o algunas cosas que se están ofertando o que se han ofertado, el ayuntamiento tiene la potestad de decidir si se hace o no se hace. Si no se hace, con ese dinero podremos invertirlo en otra cosa que nosotros consideremos, ¿no? Por ejemplo, la máquina, esta máquina que hablábamos para la poda, para triturar la poda y demás, pues estamos planteando que no se instale, porque a lo mejor no es algo que lo necesitemos, ¿no? Y en torno a eso estábamos hablando de unos 100.000 euros, 97.000 y pico. Si el ayuntamiento al final decide que eso no se haga, pues la empresa no invertirá ese dinero en la máquina triturapodas y se invertirá en otra cosa que el ayuntamiento considere. Pero el importe total es de 1.150.377,50 al euro. Yo sí que es cierto que en el pleno manifesté que la construcción de la nave estaba en torno a los 800.000 euros. Eso es en sí la construcción de la nave. Pero luego el resto de las instalaciones, pero ya digo, yo hablé un poco de forma genérica. No pensaba que el Partido Popular se iba a ir a coger al céntimo, ¿no? Y luego iba a intentar confundir e intentar pues lo que normalmente están acostumbrados a hacer, ¿no? Creo que esto es bueno para la ciudad, creo que de esta forma conseguimos patrimonio, que unas instalaciones que en un futuro van a revertir al ayuntamiento, pues al final irá en beneficio de todos, ¿no? Y al final ese dinero, en vez de perderse, se quedará para la ciudad. Y eso es lo que manifesté y creo que es una buena opción, es una buena propuesta, y en un plazo máximo de 6 meses, en el momento en el que se le comunica a la empresa la cesión de este suelo, pues la empresa tiene la obligación de tener terminadas estas instalaciones. Al parecer en el pleno tuvo usted un rifirrafe con Celia Lledó al respecto de esto. Yo no tuve ningún rifirrafe, o sea, yo le contesté a las dudas que la señora Lledó planteaba, y sí que es cierto que al final la estrategia de esta señora pues siempre la misma, ¿no? Intentar decir que hay, no sé, que detrás de todo esto hay un trasfondo. No hay ningún trasfondo, esto es sencillo. Los expedientes están ahí y ella tenía acceso a todos los expedientes, los informes están ahí, y es tan sencillo como lo he dicho y como lo he explicado. Aquí no hay más. Para evitar que esa cesión o ese alquiler de la nave pues se lo lleve un tercero, pues esa inversión, el ayuntamiento cederá un terreno para que se construya esa nave y después revierta al ayuntamiento. Tan sencillo como eso. Al final, en su oferta estamos hablando del 1.150.000 de todas las instalaciones, 800.000 euros la nave, y bueno, pues es patrimonio para la ciudad. Yo creo que deberíamos de estar contentos. Lo que pasa es que al final, pues la idea es decir, este señor ha hecho algo bueno para la ciudad, voy a intentar maquillarlo, voy a intentar sacar los peros para que al final la ciudadanía se crea lo que no es. Y esto es claro, o sea, aquí no hay, es totalmente transparente el procedimiento y se ha hecho como se tiene que hacer, y no hay más. ¿Trabajará usted en la general cuando se vaya de que son los rumores que hay? No sé si los difunde, pero... Yo cuando deje de ser concejal trabajaré pues en lo que me he dedicado en estos últimos años, pero tampoco le puedo a usted aventurar, pero no sé de dónde salen esos rumores, es que no lo entiendo. Yo no tengo ninguna relación especial con la empresa,
yo la conozco como todas las empresas que trabajan para el ayuntamiento, como pueda ser del agua, como pueda ser... sí que es cierto que hay una buena relación con el jefe del servicio, que es Antonio Navajas, que bueno, pues lo conozco desde hace muchos años, desde que yo me dedicaba a la inmobiliaria, pues hice varias operaciones, a sus padres les vendí un apartamento en Santa Pola, en la costa y demás, y lo conozco de hace tiempo, pero eso no quita, eso no quiere decir nada, o sea, es que no entiendo de dónde vienen esos rumores, insisto, al final es más de lo mismo y lo que intentan es desprestigiarme y vender lo que no es. Yo no voy a trabajar con las generalas ni con nadie, yo trabajaré con lo que tenga que hacer como he hecho siempre. En un primer momento intentábamos colocar un foco en un edificio de allí, pero parece ser que ha habido algún problema con los vecinos. No han querido que se instalara por parte del ayuntamiento ese foco en la fachada de su comunidad. Entonces, una de las soluciones, porque tal y como les dije, por esa parte del Paseo Chapí no pasa ninguna línea, no hay ninguna línea y habría que llevar la línea allí y sería un coste bastante alto. Pues las instrucciones que le hemos dado al Departamento de Electricidad del Ayuntamiento es que se coloquen unos pequeños focos en una de las farolas del Paseo Chapí para que alumbre la zona esta que está un poquillo más oscura. Esa en principio es la idea, e intentando coger también el paso de cebra, que es lo que más peligro tiene en un principio. Pero vamos, esto no es de ahora, esto siempre ha estado así. Yo no sé si antes de hacer la obra del Paseo Chapí, pues a lo mejor con el tema de las farolas había más iluminación, pero lo vamos a solucionar de esa forma. Claro. O sea que a veces es difícil, ya digo, hemos intentado en una de las comunidades colocar el foco y ha habido problemas, es que esto me va a deslumbrar, es que esto me va a provocar por la noche que no esté a gusto en casa, y seguramente ahora colocaremos unos focos para que iluminen esa parte y gran parte de los vecinos también se quejarán de que ahora le está dando el foco directamente a sus viviendas y que la iluminación... Quiero decir que es muy difícil contentar a todo el mundo y bueno, pero a veces es así e intentaremos buscar el interés general de todos y que la mayoría, por lo menos la mayoría, esté contenta. ¿Más o menos? Pues esto, la idea es que antes de Semana Santa esté instalado. Sí. Nada, son muy poquitos, son unos focos similares a los que se colocaron en Rosalía de Castro para iluminar toda la zona esta que va hacia la Cávila, y eso es muy poquito. 2 focos, o sea, un brazo con 2 focos iluminando esa zona. Luego, como comenté, en breve estoy esperando el informe de la empresa adjudicataria del agua para asfaltar el segundo tramo de la calle Lepanto. Y bueno, pues en cuanto lo tengamos, pues asfaltaremos esa calle que buena falta hace. Está en muy malas condiciones. El asfaltado, el informe de la empresa adjudicataria del agua, en el que nos digan que podemos hacer esa inversión. ¿Y una vez ese informe? Se procedería al asfaltado, por carácter de urgencia. Estamos intentando llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que no va a haber ningún problema. Respecto a ese tema, concejales del Partido Popular el otro día manifestaron que un ciudadano hizo una pregunta en el Pleno y que tanto el alcalde como yo no contestamos. Según el reglamento orgánico del Ayuntamiento, el reglamento que tenemos establece que el público podrá hacer preguntas, pero no podremos contestar a esas preguntas. Por eso no se le contestó. O sea, entre concejales sí que se hace ruego, pregunta y se contesta, pero entre ciudadanos, si ustedes habrán observado, en muchas ocasiones los ciudadanos preguntan o hacen un ruego o exponen un tema en el Pleno, pero según reglamento no podemos contestar, por eso no se contestó. Pues que estamos intentando solucionarlo, que somos conscientes de las deficiencias que hay, que esto es un proceso de transición en el cual pues ha acabado una empresa y ahora ha empezado otra, y que estamos intentando solucionarlo lo antes posible.
y que vamos, y que yo creo que en un primer momento se está notando un pequeño cambio, pero progresivamente irá más. En el momento en el que estén las maquinarias y se sustituyan todos los contenedores, papeleras y demás, pues notaremos todo ese cambio. De que estaremos pendientes de que solucionar todas estas deficiencias. Entonces, si los concejales no contestan, ¿para qué se le da la voz a los ciudadanos? Pues mire usted, así es como está el reglamento. Cuando yo llegué ya estaba, Es como está y no se puede contestar ni se ha contestado. Después de un pleno en un debate o que, pues oye, escuchamos a la ciudadanía, pero ya digo, el reglamento establece que no puedes contestar a esa pregunta o a ese ruego. Por eso no se hizo, no fue por otra cosa. Yo siento que el Partido Popular todavía no se haya dado cuenta de eso, pero es así. Bueno. Ustedes ya saben que yo no estaba de acuerdo con la retirada del albero de la Plaza de Toros. Independientemente de eso, pues hay una mayoría dentro del equipo de gobierno y se decidió hacer así. Sí que es cierto que este asunto pues trajo mucha cola, sobre todo el pasado mes de septiembre, en el cual pues se me acusaba a mi persona de que el hecho de que no hubiera corrida de toros el pasado mes de septiembre, pues que era por mi culpa, ¿no? Y se dijo hasta la saciedad e incluso se pidió por parte del Partido Socialista que se me expulsara o que no estuviera en la Junta de Gobierno por una falta de confianza y demás. Pues ni hubo corrida de toros entonces porque no se quiso, ni ha habido corrida de toros ahora porque tampoco se ha querido. Yo creo que si hubiera habido voluntad, se hubiera podido hacer la corrida de toros en el mes de abril. Entonces se me echó la culpa a mí y se intentó, pues por todos los medios, decir a todo el mundo y a todos los ciudadanos que el culpable fui yo. Y ahora que no he participado en absolutamente nada, porque no estoy en la Junta de Gobierno ni estoy en esa comisión del tema de la plaza, pues tampoco ha sido culpa de nadie. Quiero decir, yo ahora no he tenido absolutamente nada que ver en ese procedimiento y tampoco ha habido corrida de toros en el mes de mayo. Entonces, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo las mías las tengo muy claras. ¿Sabe usted cuál es la opinión del señor Pedrosa, que es de su propio partido? Porque al parecer él sí que está haciendo gestiones para que haya una corrida de toros en septiembre, día 7. No lo sé. No sé cuáles son las gestiones que está haciendo el señor Pedrosa para que haya una corrida de toros el 7 de septiembre. Yo sí que participé muy de cerca en las dos corridas de toros que han habido en esta legislatura. De hecho, pues una generó mucha polémica porque tuve que firmar un decreto de cesión de la Plaza de Toros porque al final no se hacía la corrida de toros y tuve que hacer un decreto cediendo la Plaza de Toros a la empresa, en este caso a la Junta Central de Fiestas, para hacer la corrida de toros conjuntamente con el Ayuntamiento. Y anteriormente, en el primer año de legislatura, pues también a través de instancias que habían presentadas por empresas interesadas en hacer la corrida de toros, pues se hizo otra corrida de toros, ¿no? Yo desconozco ahora cuáles las competencias, creo que el señor Pedrosa no tiene ninguna competencia respecto a la Plaza de Toros, pero no sé qué gestiones se está haciendo. De todos modos, está establecido en el reglamento de la Plaza de Toros que deberá sacarse a concurso y licitar las empresas. Hay muchos empresarios, en la última corrida de toros la hizo un empresario de mucho prestigio en el mundo del toro, es el empresario que lleva la Plaza de Toros de Valencia y la Plaza de Toros de Alicante. Y bueno, y la corrida salió muy bien, el cartel fue muy bueno y yo creo que todos disfrutamos de esa corrida de toros. Yo insisto en que esto no es fácil, que al final la cesión de la Plaza de Toros, pues hay que tener conocimiento a quién se le cede estas instalaciones, porque en ese mundo y en todos, pero en este mundillo de los toros, pues al final hay muchos empresarios que tienen empresario el nombre nada más, y entonces para evitar problemas y que vetaran la Plaza de Toros de Villena, pues en esa Junta de Gobierno yo manifesté mis dudas ante la cesión de la Plaza de Toros a ese empresario, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo me negara a hacer la corrida de toros, en absoluto. Insisto, los 2 años de antes la corrida de toros se hicieron gracias a mi gestión y a la insistencia de que se celebrara la corrida de toros el día 7 de septiembre.
por eso el tiempo al final yo creo que me da o me la quita, ¿no? Me da la razón o me la quita. Y creo que todos hemos sido testigos de lo que ha pasado en estas semanas y al final no ha habido corrida de toros. Espero y deseo que el 7 de septiembre haya corrida de toros. Lo digo porque ahora ya no podrán echarme la culpa a mí. Es curioso que le viniesen ustedes todas las culpas, diesen ustedes todas las culpas, y curiosamente los responsables de la retirada del albero, que al parecer fueron Fulgencio Cerdán, Pablo Juan y Pedrosa, no se haya dicho nada al respecto. Bueno, pues yo no lo sé. Yo cuando tengo la responsabilidad de algo, pues la asumo. No sé en esto, yo no sé quién quitó la arena del albero, no lo sé exactamente quiénes fueron las personas que decidieron quitar la arena del albero, ni tampoco sé, porque no he estado presente, lo que sé es por lo que he oído y por lo que se ha comentado, qué es lo que pasó en esa comisión del reglamento de la Plaza de Toros. Tampoco estaba presente, lo desconozco y no lo sé. Yo lo único que le puedo decir es lo que sé, y lo que sé es que yo en septiembre no fui el culpable de que no se hiciera corrida de toros, y lo dije y lo manifesté. Se intentó de algún modo decir que la culpa era mía. Yo estoy muy tranquilo y mi conciencia estaba muy tranquila porque no fue culpa mía. Al contrario, yo me preocupé de que al final la Plaza de Toros no cayera en manos de un empresario que lo que nos hiciera en Villena es pues meternos en un follón y que vetaran la Plaza de Toros de la ciudad y que en mucho tiempo ya no hubieran toros. Y esa era mi preocupación, y lo hice con buena fe, no lo hice con mala fe, ni siempre pensando en el interés y en lo bueno para la ciudad, pero bueno, al final me encontré con un problema gordo y con que muchas personas al final lo que pretendieron fue echarme la culpa a mí y que la corrida de toros no se ha hecho por el señor Richard, y eso era totalmente falso. Al día siguiente se podía haber convocado otra vez la Junta de Gobierno, se podía haber seguido con el expediente y se podía haber hecho la corrida de toros perfectamente, pero insisto, pues hay muchas personas que no les interesa, ¿no?, que haya corrida de toros en la ciudad. Y ahora pues igual, ¿por qué no se ha hecho la corrida de toros el 1 de mayo? ¿Por la retirada de la arena o por volver otra vez a colocarla? Pues yo creo que eso es cuestión de voluntad. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, se han hecho actuaciones o se han hecho cosas en la Plaza de Toros que el ayuntamiento ha pagado dinero y ha llevado un coste. Entonces, lo que a mí me parece mal es que en determinadas cuestiones o en determinados actos sí que se haga y que el ayuntamiento aporte una cantidad económica, y en este en concreto pues se le exija a la empresa que corra con todos los gastos. En definitiva, el que lo paga es el ciudadano, porque al final si un empresario tiene que pagar 12.000 euros en quitar o en poner o en limpiar la plaza, lo que hace es subir la taquilla o no hacerse la corrida de toros por el riesgo que se conlleva, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos el resultado, no hay más. No, yo lo único que estoy diciendo es que el Partido Socialista en su momento dijo claramente que el responsable de que no hubiera corrida de toros había sido yo. Yo manifesté todo lo contrario y dije que lo único que hice en esa Junta de Gobierno fue que no tenía claro, había un escrito por parte del colectivo de toreros y que nos avisaban de que ese empresario era un empresario conflictivo y que podíamos tener problemas de una huelga en la Plaza de Toros de Villena. Entonces pues me preocupó y lo único que dije, vamos a esperar, vamos a dejar el asunto sobre la mesa y vamos a tenerlo claro antes de ceder la Plaza de Toros a una empresa que nos pueda traer problemas a la ciudad. Eso desencadenó en una historia que ustedes han sido testigos, ¿no? Y bueno, yo me quedé también bastante perplejo con todo lo sucedido. Mi intención no era que no hubiera corrida de toros en absoluto, porque los 2 años anteriores yo participé plenamente para que la hubiera, pero desde ese momento se le vendió a la ciudadanía que el culpable de que no hubiera corrida de toros en la ciudad había sido yo, cuando no era cierto. Y lo único que digo es que ahora que yo no he participado en absolutamente nada, pues el 1 de abril o el 1 de mayo se quería hacer una corrida de toros o una novillada y no se ha hecho. Entonces, ¿ahora de quién es la culpa? ¿Mía también o de quién es? Pues habrá algún culpable, ¿no? Y también digo que si todo el mundo tenemos voluntad para hacer algo, pues al final se hace. Y ustedes saben que en este gobierno pues el tema de los toros pues es un asunto delicado, y si no se hacen las corridas de toros, pues mucho mejor. ¿Para usted se cita la expresión bajada de pantalones o bajada de faldas? Yo no voy a entrar en ese tema. No voy a entrar ahí. No voy a entrar.